El problema del hombre. La antropología filosófica. La cuestión de la naturaleza y el sentido del ser humano está tan llena de contenido filosófico que para muchos pensadores el estudio del hombre, al que se denomina hoy antropología filosófica, es el verdadero centro y la culminación del filosofar. En el presente capítulo vamos a abordar directamente el tema del hombre, es decir, vamos a ingresar en el terreno de la antropología filosófica. Fácil es reconocer el interés y la importancia que este tema tiene para nosotros, pensando en que de su correcto planteo y examen depende la cabal comprensión de nuestro propio ser. El hombre como ser natural y como ser espiritual. Visto desde la perspectiva de las ciencias naturales, el hombre es un ser constituido de acuerdo a las leyes que rigen el conjunto entero de la naturaleza. Las ciencias biológicas lo consideran como una especie incluida dentro del orden zoológico de los primates. Ningún biólogo pone hoy en duda la hipótesis de la evolución, según la cual unas especies han surgido de las otras, siguiendo un proceso de desenvolvimiento que se remonta a la aparición de la vida sobre la Tierra hace no menos de 1.000 millones de años. Ningún biólogo duda tampoco en incluir al hombre en este proceso de la evolución de la vida y en reconocerlo como una especie zoológica surgida por una mutación iniciada hace alrededor de 1 millón de años. El hombre actual, el Homo sapiens, al que antecedieron otros tipos prehumanos y humanoides, por ejemplo el Pithecanthropus, el Australopithecus, el Sinanthropus u hombre de Pekín, el Homo neanderthalensis, etc., es para el científico la última forma surgida en el árbol de la vida, el Homo sapiens, la más compleja y rica seguramente, pero que es al fin y al cabo una especie zoológica. Las investigaciones particulares de la paleontología, la bioquímica, la genética, la anatomía y la fisiología y la psicología animal convergen con sus valiosísimos aportes a la formación de esta imagen natural del hombre que la ciencia actual perfecciona día a día. Pero decir que las ciencias naturales incluyen al hombre dentro del cuadro general de la vida no implica afirmar que dichas ciencias sean ciegas para los rasgos originales del hombre considerado biológicamente. Por el contrario, el riguroso punto de vista de la ciencia natural permite diferenciar suficientemente al hombre respecto de cualquier otro ser real. ¿En qué consiste la originalidad biológica humana? Ella puede determinarse teniendo en cuenta los siguientes rasgos: posición vertical, erecta, constitución y uso de la mano como órgano de aprehensión, cara pequeña en relación con el volumen del cráneo, un cerebro excepcionalmente grande y órganos de fonación especiales. Estos rasgos son particularmente importantes tomados en conjunto y considerados en su funcionamiento correlacionado. Es su unidad dinámica la que da al hombre originalidad biológica. Cada uno de ellos está vinculado con los otros en su surgimiento evolutivo. En efecto, la posición vertical ha permitido la liberación de las manos y su especialización como órgano prensor, lo cual ha permitido a su vez la liberación de las mandíbulas y su orientación hacia los usos de la fonación. El aligeramiento de las mandíbulas ha hecho posible el crecimiento del cráneo en la medida necesaria para permitir una gran expansión del cerebro. Por su parte, el cerebro así desarrollado ha determinado el desenvolvimiento del lenguaje articulado y este, a su vez, por el paso de la expresión oral a la escrita, una acentuación del uso instrumental de la mano. Es preciso hacer notar también que el cerebro del hombre es notable no solo por su tamaño, es decir, por el número de células que lo componen, 14.000 millones, sino además y sobre todo por la complejidad y variedad de las relaciones nerviosas que ese gran número de células permite, o sea, por su enorme riqueza funcional. Considerando todos estos caracteres y sus interconexiones, se puede pues decir que el tipo humano es una nueva estructura biológica en movimiento. Pero hay otro rasgo biológico especialmente notable en el hombre.
su lento proceso de maduración. El hombre es el animal de niñez más larga y más general, pues su maduración dura mucho y se extiende a todas las funciones orgánicas del individuo. Al nacer, el vástago humano no puede hacer nada. Comparado con cualquier animal, es completamente desválido y tendrá que esperar mucho tiempo para hacer valer su capacidad. Esta condición está estrechamente vinculada con la elección biológica que representa el tipo orgánico humano. Biológicamente el hombre no ha seguido el camino del sistema muscular sino del nervioso, no ha elegido el poder por el músculo sino por el nervio. El tipo animal se presenta siempre con alguna especialización muscular bien desarrollada, el hombre con ninguna. De allí la debilidad e impotencia del recién nacido. La única especialidad del organismo humano, la cual absorbe toda su energía, es el cerebro, y ella necesita un largo proceso para ponerse en vigor. Esta inmadurez y debilidad inicial condiciona caracteres tan esenciales del hombre como la agrupación, o sea, la vida en conjunto social estable, sin el cual el niño no podrá sobrevivir, y la educación, gracias a la cual alcanza su maduración y desarrollo cabales. Pero la impotencia inicial, la necesaria espera que demanda el cultivo del cerebro, va a ser la gran carta del triunfo del hombre, porque la especialización en el cerebro le permite un gran desarrollo de la inteligencia y le abre la puerta a todo tipo de actividad. En cambio, el animal que se especializa en otras funciones y es apto para cumplirlas prontamente, queda estancado y canalizado en ellas. La universal aptitud biológica del hombre tiene un signo característico en la capacidad del lenguaje, gracias a la cual es posible formular y combinar símbolos universales y desarrollar de manera ilimitada las funciones del pensamiento no intuitivo. Al ser el hombre de este modo capaz de significar y aprehender todas las cosas sin necesidad de estar en contacto físico con ellas, ha asegurado su hegemonía y su expansión en el mundo con una gran celeridad. Coordinado con el uso de la mano, este poder simbolizador del lenguaje hace al hombre apto para crear objetos nuevos, herramientas, utensilios, casas, etc. Combinarlos y establecer entre ellos conexiones según su finalidad y sentido, y afianzar y enriquecer los lazos entre los individuos de la especie. Dicho con otras palabras, por el lenguaje el hombre funda la cultura y la sociedad. Por el lenguaje el hombre funda la cultura y la sociedad. El conjunto de todos estos rasgos de su estructura y su actividad conforma, según hemos dicho, la originalidad del hombre como especie biológica. Quienes estudian al hombre estrictamente desde el punto de vista de la ciencia natural incorporan generalmente todos estos rasgos dentro de una idea natural del ser humano. Con ello, no afirman ni descartan, sin embargo, la posibilidad de que haya otros rasgos que no sean comprensibles desde el mismo punto de vista. En cambio, quien sostiene que todos estos rasgos y además cualquiera otros caracteres distintivos del hombre pertenecen necesariamente al orden físico-biológico y pueden ser explicados completamente según los conceptos de la ciencia natural, está adoptando una posición filosófica naturalista o materialista. Consideremos ahora otro punto de vista sobre el ser humano, sobre el ser del hombre. Al adoptar este punto de vista, no dirigimos ya nuestra atención a hechos como la evolución biológica, la conformación del organismo, la posición vertical, el cerebro, coma, etc., sino que nos interesamos más bien por la interioridad del hombre, por su capacidad consciente y reflexiva, por la racionalidad y por el lenguaje, entendido ahora como manifestación de tal racionalidad. Ponemos de resalto las funciones psíquicas del individuo, su vida mental, la experiencia moral como manifestación de un ser personal libre, la experiencia estética como revelación del poder creador del espíritu y la vida valorativa, sobre todo en sus más altas expresiones, como muestra de la capacidad del hombre para superar los límites de la realidad material.